van a tener muy buenas propiedades mecánicas en general. Buena dureza, buena ductilidad, buena resistencia mecánica. La mayoría de las formas que tenemos de mejorar la resistencia mecánica y la dureza de los materiales casi siempre induce a que perdamos ductilidad, excepto con la mejora de las propiedades mecánicas visualizando afinar el tamaño del grano, o sea, fabricar materiales con tamaño de grano fino. No se penaliza la ductilidad de esta manera. Y sí se consigue entonces mejores resistencias mecánicas y también mejores durezas, sin penalizar la ductilidad. ¿Ok? Bueno, pues por ese motivo va a ser tan importante para nosotros tener algún sistema que permita medir ese tamaño del grano. ¿Cómo podemos saber si el grano es grande, pequeño, medio de un material? Para ello ha sido necesario desarrollar una tecnología que me permitiría visualizar el tamaño del grano y determinar más bien el tamaño del grano de un determinado material. El caso que nos interesan son los aceros especialmente. Habíamos hablado ligeramente, también no vamos a entrar en mayor detalle, de cómo podemos ver los granos de la estructura de un material. Y les comentaba que para ello usamos la técnica de la metalografía, una técnica muy importante en la cual tengo que seguir algunos pasos secuenciales. Les reitero así rápidamente para recordar. Primero tengo que cortar una muestrita del material que quiero estudiar. Lo voy a embutir en un material plástico, normalmente es baquelita. Lo voy a entonces a esta muestrita ya embutida, ¿no?, dentro de la baquelita, la voy a lijar con lija gruesa y gradualmente voy a ir disminuyendo la granulometría de las lijas hasta llegar entonces a una lija muy fina, ¿no? Este lijado después va a ser pulido, la superficie lijada va a ser pulida con más o menos, ¿no?, una pasta, ¿no?, de diamante con 3,2 micrómetros, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos que eso. Y la condición de la superficie que yo obtengo de la muestrita metalográfica es que es espejada, o sea, uno puede verse la cara cuando está bien pulidita entonces la muestra. Una vez que está pulida, si nosotros pondríamos eso al microscopio, no veríamos nada porque es un espejo, ¿no? Reflejaría toda la luz. Entonces tengo que generar de alguna manera contraste. ¿Y cómo generamos ese contraste para poder ver los contornos de grano? Miren, en este caso tenemos aquí una foto de una muestra metalográfica y como estamos viendo ya la microestructura, el nombre correcto que damos a este tipo de fotografías es microfotografía, ¿no? O micrografía también. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Por qué? Porque estamos viendo la microestructura, micrografía, ¿no? Entonces ese es el nombre que normalmente usamos para estos estudios, ¿no?, que hacemos de la estructura granular de mi material policristalino. Entonces, perdón, aquí vemos que para poder generar este contraste y que podamos ver las diversas fases, ¿no? Aquí podemos distinguir una fase clara, una fase gris, perdón, y una fase oscura. 3 fases existen en este material. ¿Cómo podemos nosotros distinguir estas fases y estos contornos de grano? Bueno, tenemos que atacar con un ácido para que logremos una corrosión selectiva. Como sabemos que los contornos de grano son defectos cristalinos, o sea, no hay orden en esos contornos de grano, van a ser muy débiles a la resistencia del ataque químico al ácido que yo use para atacarlas. Y se va a generar una corrosión selectiva, ¿no?, en el contorno de grano. Estos contornos de grano que vemos esquemáticamente al lado, ¿no?,
micrografía es entonces que va a generarse aquí un alto relieve, ¿no? Va a ser una partecita más baja esta, porque ha habido corrosión selectiva. Y también, como las fases son diferentes, van a reaccionar de manera diferente al ataque del ácido. Y cuando hacemos metalografía blanco y negro, como la que estamos viendo ahora, vamos a tener diversos tonos de blanco hasta oscuro en función de qué tipo de fase es. Por ejemplo, como ya conocemos la ferrita, el fierro más blando, ¿no? El hierro prácticamente puro, esa ferrita se ve de color blanquecino cuando se ataca con un ácido que es muy usado en la metalografía, ¿no? Básica y barata, que es un ácido diluido en alcohol anhidro, es un ácido, el ácido nitroso, ¿no? Entonces es diluido y se obtiene un reactivo que se llama, ¿cómo se llama este reactivo? Se me dio ahorita de la cabeza, enseguida me voy a acordar, nital, ¿no? Se llama nital. Entonces, este ácido diluido, ¿no? En alcohol, ácido nítrico en el fondo, pero dije nitroso, ¿no? Es ácido nítrico en el fondo, diluido en alcohol, al 5% normalmente en volumen, es entonces el que más se usa. Pero la metalografía ha ido también desenvolviéndose, ¿no? Gradualmente, y hoy en día se puede obtener, ¿no? Metalografías a colores, ¿no? A ver si tengo alguna metalografía a color, les voy a mostrar. Lo único que ha cambiado son los ácidos que se utilizan para hacer el ataque químico. Uy, creo que todas las que tengo son en blanco y negro. Bueno, pero igual, ¿no? Esta pequeña, podríamos decir, ¿no? Este pequeño break que hemos dado, ¿no? Para poder entender qué es el tamaño del grano, nos serviría para ver algunas fotos de metalografías de aceros. Esa sería la metalografía hecha en un acero que es muy, muy pobre en carbono, prácticamente fierro puro. Por eso vemos que casi todos los granos son blancos, son ferrita. Hay unos puntitos negros, ¿no? Por ahí. Esas son impurezas, ¿no? Son inclusiones que habría del material. Miren cómo se ve la austenita, los contornos de grano son más rectos. En el caso de la perlita ya sabemos, ¿no? Capas de cementita, capas de ferrita, capas de cementita, ¿no? Es la forma en la cual vamos a ver la perlita, ¿no? Tenemos la martencita, es una forma más de agujas. La martencita no la conocemos todavía. Vainita, acicular, ¿no? Y aquí podemos ver un acero que tiene un contenido intermedio entre perlita y ferrita, ¿no? Estamos más o menos con un 0,4% de carbono. Entonces vemos granos blancos, ferrita, y estos granos más oscurecidos serían la perlita. Si podríamos ver con más detalle un grano de perlita, veríamos que tendría esta apariencia, ¿no? Que hemos conocido, todo capas de ferrita y capas de cementita. Bien, entonces la metalografía es una técnica importantísima, clave para poder estudiar la microestructura de nuestros materiales y en consecuencia deducir su comportamiento a nivel mecánico. Y necesariamente para conseguir determinar el tamaño del grano de cualquier material, incluyendo nuestros aceros, la primera etapa sería hacer el ataque o la preparación metalográfica, el ataque con el ácido, para poder después ver en un microscopio especial, un microscopio de metalografía, la superficie de la pieza pulida y atacada. Y ahí conseguiríamos ver los contornos de grano. Bueno, ¿cómo se ha definido el tamaño del grano? La ASTM, que es la organización más conocida en el área de materiales a nivel mundial, no solamente normaliza los materiales, sino también normaliza los procedimientos para hacer cualquier tipo de ensayo
sobre todo tipo de materiales, no solamente metálicos, también polímeros, también petróleos, también maderas, ¿no? Cualquier material que tenga necesidad de ser ensayado o que sea necesario normalizarlo, va a haber una norma especializada de la STM, ¿no? La STM significa Sociedad Americana de Ensayo de Materiales. Entonces, la STM ha definido el tamaño del grano con esta ecuación tan simple que vamos a hablar de ella para entenderla. Esta ecuación que es bastante simple. N mayor, N mayúscula, ¿no? Igual a 2 elevado a N menor menos 1. Pues no habría que confundir N mayor con N menor, ¿no? N mayúscula con N minúscula. Bueno, miren, vamos a definir este N mayor, N mayúscula de la ecuación de definición del tamaño del grano de la STM como siendo el número de granos que podríamos observar en el microscopio metalográfico cuando el microscopio está con una ampliación de 100 veces. Esta definición es importante, ¿no? La ampliación definida es de 100 veces y nosotros contaríamos la cantidad de granos en una sección rectangular de 1 pulgada cuadrada. Nosotros ubicaríamos 1 pulgada cuadrada, los granos existen dentro de esa pulgada cuadrada, a una fotografía, una foto sacada de una microestructura metalográfica a una ampliación de 100 veces, ¿no? Tal como está aquí. Entonces, ¿qué es N mayor? Número de granos por pulgada cuadrada a una ampliación de 100 veces. Fácil, ¿no? Hay algunas limitaciones en la aplicación de esta ecuación. Después les voy a mostrar, ¿no?, que hay otras técnicas para determinar también el tamaño del grano en casos especiales. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si a 100 veces de ampliación yo vería entonces en mi foto una situación como esta? ¿No? Yo vería una situación como esta. Imagínense tener que contar los granos aquí, ¿no? Me llevaría tal vez un día entero y tal vez ni siquiera lo haga muy bien. Entonces, para estos casos hay otra técnica, ¿no? Hay otras técnicas que se pueden aplicar, ¿no? Pero cuando nosotros tengamos, ¿no?, la posibilidad, como este ejemplito que voy a usar aquí, muy simple, ¿no?, para poder determinar la cantidad de granos que veríamos en la micrografía, entonces, ¿no? Miren, los granos que están totalmente enteros en mi fotografía, numerar 1 y 2, ¿no? Están totalmente enteros estos granos. Esto es un pequeño ejemplo solamente para entender cómo se hace el contaje de los granos, ¿ok? Bien, ahora miren, si nosotros observamos un grano que no está totalmente incluido en la fotografía, lo vemos parcialmente, no podemos saber si es 90% que estamos viendo, o si es un 5% que estamos viendo, o es un 50% que estamos viendo. No sabemos, ¿no? Porque no está dentro de nuestro enfoque. Bueno, entonces, como no puedo adivinar, vamos a convencionar que todo lo que contemos que no esté completo, vamos a contar como si fuera una mitad. Independientemente si en la realidad era una fracción de 5% o 90%, vamos a considerar como si fuera una mitad, ¿no? Entonces contaríamos, aquí tengo 1, 2, 3, ¿no? Qué grandote este grano, ¿no? 4, 5, este chiquitín ahí que salió 6, y tengo 7 mitades. Entonces la cantidad de granos que yo contaría equivalentemente, mi cantidad de granos sería 2 enteros más 7 mitades. Me lo corrigen si está mal, ya sería 5.5. 5.5. Fácil la convención que usa la STM para determinar
¿Cuántos granos yo estoy viendo en una micro? Muy fácil, ¿no? Los enteros son enteros y lo que no está completo son mitades, ¿no? Independientemente qué porcentaje sea de esa fracción que estaría viendo en mi micrografía. Muy fácil. Bueno, pero miren la definición de n mayor. ¿Qué me dice? Me dice que n mayor está definido para una pulgada cuadrada. Entonces, si digamos esta es mi fotografía, ¿no? Media pulgada de largo por 3/4 de pulgada de ancho, yo tendría que corregir por, ¿no? Tendría que multiplicar, ¿no? Media pulgada por, la corregí por el área, ¿no? Por 0,75, ¿no? Que sería 3/4. Una vez más, ¿no? La cantidad de granos que yo habría contado en mi micrografía, tendría que corregirla por el área que tiene realmente mi micrografía. ¿Ok? Ahí está. ¿No? Buena condición. ¿Qué pasaría si yo no pude sacar mi fotografía a una ampliación de 100 veces? Bueno, entonces tendría que corregir esto. Porque podría, por ejemplo, haber sacado con una ampliación de fotografía, ¿no? De 200 veces, de 300 veces, o de 50 veces. Ustedes saben que el objetivo de los microscopios son intercambiables. Uno puede escoger con qué ampliación uno quiere estudiar, ¿no? Sus muestras. Lo mismo pasa en los microscopios metalográficos. Si bien es muy usado la ampliación de 100 veces, por eso la norma ASTM adoptado, ¿no? Esa ampliación no es necesariamente la ampliación que yo voy a usar. Por eso, entonces, vamos a ver después cómo corregimos. Voy a, entonces, solo volver aquí. Corregir por la ampliación. Esto que hemos calculado aquí solamente entonces es válido aceptando que el microscopio metalográfico tiene un objetivo calibrado para una ampliación de 100 veces en mi muestra metalográfica. ¿No? Muy fácil de poder entender. ¿Ok? Bueno, haremos una vez que hemos conocido, se interpreta, ¿no? El n mayor, el grano, en cantidad de granos en mi micrografía, por la unidad de esa micrografía, y siempre considerando que es una ampliación de 100 veces. Si la ampliación es diferente, habría que corregir. Me estaba olvidando, pero para terminar, algo lo más importante, por eso voy a cambiar de color, voy a poner este morado, ¿no? Entonces, hoy se confunde con el rojo, voy a escoger mejor otro, este verdecito. Entonces, miren, este n menor es el número esa. Este es el número de tamaño de grano. Muchas veces se le conoce como número ASTM de tamaño de grano solamente. Y su significación es siempre al contrario. Lo que nos oferta la norma ASTM, tener un patrón de qué tamaño de grano tiene un material que estamos estudiando. Siempre a una ampliación de 100 veces. Miren el tamaño del grano cuando n menor es igual a 1. Miren el tamaño del grano cuando n menor es igual a 2. Comparen el tamaño del grano cuando n menor es igual a 4. Verán que no hay una gran diferencia. Y aquí está lo que a donde yo quería llegar. Cuanto más grande es el número de tamaño de grano de STM, en la realidad el tamaño de grano es más fino. Aquí tenemos una ampliación de 100 veces. ¿Cómo veríamos el tamaño de grano de un material que tiene número ASTM de tamaño de grano
8. Miren cómo veríamos los granos de tan chiquititos. Entonces, muy importante. Cuanto más grande es el número ASTM del tamaño del grano, significa que el material es mucho más fino. O sea, su tamaño de grano es mucho más pequeñito. Voy a ver muchos más granos por pulgada cuadrada, una ampliación de 100 veces, en otras palabras. Y si yo tengo, ¿no?, un tamaño de grano, un número de tamaño de grano STM pequeño, por ejemplo 2, yo sé que hay pocos granos en una pulgada cuadrada a una ampliación de 100 veces, ¿no? Porque los granos son muy grandotes, ¿no? Ese concepto M para nosotros es tremendamente importante. Entonces, diferenciar, ¿no? N mayor, la cantidad de granos que existe en una micrografía a una ampliación de 100 veces por cuadrada. Y N menor es el tamaño de grano ASTM, o el número de tamaño de grano ASTM. Entonces, N mayor es igual a 2 elevado a N menor menos 1. Es una ecuación muy simple, muy fácil, la que define el tamaño de grano según la AST. Bueno, tenemos una fotografía que es de 100 veces, una ampliación de 100 veces, y me piden determinar el número de tamaño de grano ASTM de este material que presenta esta estructura granular. Y además de eso me informan que tiene una longitud de 101 milímetros y un alto de 77 milímetros. En nuestros países del tercer mundo, ¿no?, que usamos una mezcolanza de unidades, en Bolivia, ni qué decir, normalmente las fotografías las vamos a medir en milímetros, ¿no? Mi fotografía tiene tanto por ciento de milímetros. Y vamos a tener que lidiar con esas unidades para calcular nuestro P. Miren, yo voy a contar de una manera cuántos granos habría aquí, ¿cierto? Para no confundirme voy a poner un puntito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Bueno, me han saltado algunas dudas. De aquí, ¿está completo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Está completo? No, antes me olvidé. ¿Cuánto conté? ¿Fue 21? Creo que conté 21, ¿no? No me acuerdo bien. Bueno. ¿Qué dicen? ¿Está completo este o no? ¿Y este de aquí? ¿Se ve el cursor? ¿Está completo o no está completo? Difícil de decir, ¿no? Pero parecería que está incompleto. Bueno, cambiamos de color para contar las mitades. Ahí tendríamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bueno, yo tengo dos dudas y las dudas que yo tengo justamente van a también ustedes tener tal vez en un examen, ¿no? Realmente lo conté correctamente y a este también lo conté correctamente. ¿Están completos?
¿Están por ahí, chicos, o se han dormido? ¿Están pensando en No el podría clase? decir que está a la mitad y qué. Pareciera O sea, es un semi. error del conteo, ¿no? Es un error del conteo, ¿verdad? Bien, muy bien, ¿no? Está buena su observación, entonces me he equivocado al contar en estos dos. Bueno, veremos, pero hay una persona que fue más cuidadosa y ya hizo, ¿no? El contaje, aquí está. Inclusive este de aquí, miren, nadie me observó, ¿no? No sé yo si realmente está completo. ¿Se acuerda que yo les había dicho? No importa si el 95% del grano yo lo veo. Entonces este grano también no lo podría contar como entero, ¿no? ¿Está claro? Entonces aquí estaría el contaje, ¿no? En el fondo tendríamos solamente 16 granos enteros y tendríamos que aumentar esas mitades, ¿no? Que yo la chamboneé, ¿no? Ahí está. Este otro también, ¿no? ¿Verdad? No sé si está completo o no. ¿Está claro? Pues mi chambonada fue intencional justamente para que ustedes se vuelvan más críticos, ¿no? Y puedan entonces contar correctamente. ¿Ok? Bueno, ahí está, ¿no? 16 granos enteros, ¿no? Completitos, quiere decir, ¿verdad? Y 25 fracciones. Fracciones, ¿no? Independientemente si eran mitades o como en el caso este, ¿no? Del grano aquí, parecería que es muy, tenemos 28,5. 16 más 25 sobre 2, admitiendo que todas son mitades, 28,5. Me decía, una vez más voy a volver al ejemplo. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Es que perdón, yo amplié esto para que se pueda ver, me estoy asustando. Ahí está, ¿no? Entonces me dicen que el tamaño de mi micrografía es de 77 milímetros por 101 milímetros. No se olviden que yo he contado los granos, según la convención, pero tengo que corregir por el área a pulgada cuadrada. Bien, entonces tenemos los 28,5. Vamos a hacer con azul, con rojo, ¿no? Para que podamos ver en el azul también por si acaso. Entonces tengo los 28,5 y voy a corregir por el área, que era 77, si no me equivoco, es 77 por 101 milímetros. Bueno, pero no puedo mezclar unidades. N está definido en cantidad de granos por pulgada cuadrada. Mis milímetros cuadrados tengo que llevarlos a pulgada cuadrada. Hace una pulgada cuadrada. Entonces voy a dividir esto entre 25,4 elevado al cuadrado. Para corregir, ¿no? Que mi cantidad de unidad de área esté con esa cuantita. ¿Cuánto da? 28,5 por 25,4 por 25,4 dividido entre 77 y dividido entre 101. 4. Si alguien sacó otro número, me lo dice por favor para que verifiquemos. 2,34.
Por favor, alguien puede ver si está correcta la coreografía, 2,34. ¿Está bien? Bueno, yo podría redondear entonces que mi tamaño del grano STM es número 2, ¿no? El número STM, voy a poner número nomás, ya número STM sería 2, ¿no? Redondear. Bien. Es muy fácil determinar el tamaño del grano. Puede calcularse, como también existen tablas como la que les estoy mostrando, voy a ampliar un poco, en las cuales podemos conseguir la cantidad de gramos por milímetro cuadrado con tamaños STM que tendríamos, miren, 2, 2,5, 3, ¿no? 3,5. ¿Cuántos grados podría percibir en una micrografía? Y también me podrían dar la longitud promedio aceptando alargados. Entonces, en promedio me darían también la longitud promedio que tenga un grano. En el caso de un STM número 2, es un tamaño de grano muy grosero, burdo, de malas propiedades mecánicas. Y es tanto así que el tamaño de un grano, su longitud promedio, estaría en el orden de 1,6 milímetros, 1,16 milímetros, perdón, ¿no? Un 16 de pulgada más o menos. O sea, granos grandotes, en otras palabras. Muy, muy grandes, ¿no? Los granos. Bien. Muchas veces, cuando nosotros no les requerimos tanta precisión, podemos recurrir a las cartillas que nos ofrece la norma ASTM, como les había mostrado antes, ¿no? Tenemos aquí los tamaños de grano burdos, los tamaños de grano medios, y los tamaños de grano finos son demasiado chiquititos. Miren, aquí está el STM9, el STM10, hay hasta el 16, ¿no? Realmente son tamaños de grano muy chiquititos, pero la ventaja de esos aceros, ¿no? Con tan pequeño tamaño de grano, va a reflejarse en una excelente resistencia mecánica. Aquí está una cartilla didáctica, donde vemos, ¿no? Una ampliación de 100 veces, cómo veríamos el tamaño de los granos, ¿no? 1 comparado con el 10. El 10 no se ve nada, ¿no? Muy fino. Y tendríamos entonces ahí estas cartillas, ¿no? Que podríamos hacer por comparación. Vemos nuestra muestra y comparamos y vemos a cuál más se acerca. Esa es una manera rápida. Bueno, para el caso de tamaños de granos muy finos, en los cuales es inviable contar los granos, se puede utilizar, ¿no? Otros métodos para la determinación del tamaño de grano STM, como por ejemplo este método que se llama método de Abrams. Lo que se hace es dibujar una circunferencia, inclusive aquí se puede ver un poquito, ¿no? Miren, aquí se ha dibujado una circunferencia de tal manera que podamos contar en esa circunferencia cuántos contornos de granos intersecta con esa circunferencia que tiene varios diámetros. Uno escoge, ¿no? Estos 3 diámetros. Y entonces entra esta ecuación para calcular el número STM del tamaño del grano. Es más complejo, más moroso cuando se trata de materiales con tamaño de grano muy chiquitito. Pero no tendría sentido, ¿no? Les muestro este ejemplo. No tendría sentido que yo cuente, ¿no? Cientos de granos, ¿verdad? No tiene mucho sentido cuando el tamaño del grano es muy chiquitito. ¿Qué otra solución tendría? Miren, yo podría hacer un zoom.
O sea, en vez de ver toda esta mi fotografía, aquí está una ampliación de 100 veces, con el zoom, yo podría entonces, ¿no?, hacer una ampliación, por ejemplo, de 300 veces, ¿no? Voy a ver menos granos en 300 veces, va a ser más fácil la determinación del tamaño del grano. Pero ¿qué hay con el problema? Que se me presenta que la definición del tamaño del grano ASTM está definido para una ampliación de 100 veces. Tendría que corregir que no estoy respetando eh, esa, esa normativa, ¿no? No estoy respetando la directiva de hacer la medición con una ampliación de 100 veces. Bueno, voy a utilizar esta figurita. Vamos a pensar que no es lo que está diciendo aquí, no es un material, el palladium, a una ampliación de 100 veces, como se ve su microestructura, pero vamos a aceptar que es un acero ferrítico, ¿no? Un acero con muy poco carbono, y quisiéramos determinar su tamaño del grano, y esto está sacado a una ampliación de 300 veces. Ok, y la longitud de esta fotografía, ¿cuánto será, no? Digamos, aquí tendrá unas 2 pulgadas, 50 milímetros, y aquí debe tener unas, digamos, unos 80 milímetros de alto. Y yo quisiera determinar el tamaño de grano STM de este material. Reitero el ejercicio, ¿no? Se sacó una fotografía de una micrografía metalográfica a 300 veces de ampliación. La foto tiene unas dimensiones de 80 por 50 milímetros y deseamos determinar el tamaño del grano ASTM. Bien, entonces contamos los granos enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este no es 16, ¿no? Aquí no se ve bien, pero hay un contorno de grano. 16. 16 enteros. Ahora contamos las mitades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Si me equivoqué en alguno, por favor me dicen ahora. 21 medios, ¿no? ¿Cuánto da eso? Sería 10 y medio, ¿no? 26 y medio, 27, 26,5. ¿Está bien contado? ¿Qué dicen? Bueno, recordando que mi ecuación de determinación del tamaño del grano es n mayor o igual a 2 elevado a n menor menos 1. Lo que me interesa a mí es determinar n menor. ¿Cómo hago eso? Bueno, entonces puedo aplicar logaritmo, ¿no? Entonces, logaritmo de n, voy a poner así, no importa si es el niperiano o es el decimal, lo que sí hay que tener cuidado de no confundir, ¿no?, uno con otro. Va a ser igual entonces a 2 menos 1, perdón, está mal, ¿no? Va a ser igual a n menos 1 que multiplica a logaritmo
de 2. Puedo despejar n menor. N menor me va a quedar. Este va a pasar a dividir y este 1 va a pasar a sumar, ¿no? Va a ser logaritmo de n dividido entre logaritmo de 2 más 1. Calculamos para nuestro ejemplo, logaritmo de n sería logaritmo n, ¿cuánto contamos? 26. Ah, perdón, pero antes de calcular n, miren, esto es para una ampliación de 3 veces. Tenemos que corregir a una ampliación de 100 veces. Esa corrección la vamos a realizar siempre pensando en lo siguiente. En la realidad, si yo vería esta micrografía a una ampliación de 100 veces, yo vería más granos. Entonces mi corrección va a ser 26 por 300 al cuadrado siempre en función de área, ¿ya? Sobre 100 al cuadrado. Por favor, entonces tomen en cuenta, ¿no? Ese es un truquito que yo uso para nunca confundirme. Yo siempre analizo. Si yo saco una foto, por ejemplo, de 50 veces, 50 veces, ¿no? Si yo tengo que sacar de 100, tendría que ver menos, ¿no? Granos. En ese caso, tendría que corregir en función de 50 al cuadrado dividido entre 100 al cuadrado, ¿verdad? Siempre pensando en disminuir la cantidad de granos que yo estaría percibiendo. Bueno, haciendo esa corrección, aquí me ayuda, ¿cuánto daría? 26.5 por 9 sería, ¿no? 238 me ha dado. Y n mayor sería 238,5. ¿Alguien podría verificar si está bien calculado? Sí, Inge. Inge, está bien. Muchas gracias. Ahora sí, teniendo n corregido para una ampliación de 100 veces, ahora sí podemos calcular el número de tamaño de grano STM, que va a ser el logaritmo, no importa, les decía qué logaritmo, ¿verdad? Si el decimal o el imperiano, 200 de 238,5 dividido entre el logaritmo de 2. Inclusive podemos aplicar, ¿no? Propiedades del logaritmo, ¿no? Más 1. ¿Alguien me ayuda con esa cuentita? A ver cuánto da. 8,9, Inge. 8,9. Muchas gracias. Redondeando 9, ¿no? Tamaño de grano ASTM número 9. Si vamos a nuestra cartilla, miren, ¿no? Realmente sería un tamaño de grano bien finito el que vería. Si yo hubiera sacado la fotografía a una ampliación de 100 veces, el día de la cachaña iba a terminar de contar los granos. Pero no, apoyándome en esta propiedad, podemos determinar con mayor rapidez el tamaño del grano, ¿no? Sacando la foto, ¿no? De la micrografía a una ampliación mayor. Bueno, miren, en los exámenes suele caer, cuando necesitamos calcular el tamaño del grano, problemas un poquito a la inversa. O sea, me dicen que un material tiene un determinado tamaño de grano STM, por ejemplo 5, y me piden saber en una foto de tal tamaño cuántos granos debería haber a una ampliación diferente a 100. Si ustedes piensan como hemos pensado ahora,
si en la foto yo vería más o menos granos, jamás se van a equivocar en la forma de corregir n mayor, en función de la ampliación solicitada. Tomen en cuenta, ¿no? Reitero, ¿cuáles son los problemas tipo en los exámenes? Me dan el tamaño STM y me piden más bien determinar cuántos granos yo vería a una ampliación determinada con una foto de un tamaño determinado. Se puede hacer, con esta pequeña ecuación, se puede hacer varias variaciones, ¿no? de los ejercicios. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Inge, una pregunta. Cuando tengamos nuestra n, siempre tenemos que redondear, ¿verdad? Sí, pero Nuestra n. la n menor, el número de tamaño es ASTM. Sí, ¿y qué pasaría en el caso de que tengamos, por decir, un 4,2, lo redondeamos a 5? No. El 4,2 lo redondeas a 4. Ay, ya, Inge, está bien. Muchas veces, Gracias. cuando se trata solamente de teoría, no de la práctica, es preferible dejarlo como tú has determinado. Tamaño de grano 4,55, por decir. En las cartillas de la STM, miren, no hay tamaños de grano con fracciones. Pero eso no significa, como lo estoy mostrando aquí, no significa, ¿no?, que no pueda desarrollarse un patrón con un tamaño de grano 9,5, por ejemplo, como vemos en estos otros patrones. Pero de preferencia siempre hay que redondear al entero más cercano, de preferencia, ¿no?, en la práctica. Entonces, yo veo este es de una cerámica, ¿no? Miren qué maravilloso, ¿no? Miren cómo se ve la metalografía de los granos, ¿verdad? Aquí sí se los ve, tiene la sensación volumétrica en este caso, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo puedo percibir aquí los granos y quiero que ustedes vean que hay granos chiquititos como hay granos grandes. Estamos midiendo un comportamiento promedio para poder, ¿no?, extrapolar las propiedades mecánicas de estos materiales. Y uno ve la microfotografía, o micrografía como llamamos, y directamente compara con la cartilla. Y lo hace así en la práctica, no lo hace así de manera aproximada. No hay 9,5, no hay 9,6, ¿no? O es 9 o es 10, el que esté más próximo, ¿no? O es 8. Esa es la idea de las cartillas. Bueno, quedamos ahí y si tienen alguna duda más, estaríamos todavía con unos minutitos para poder absorber. ¿Alguna Inge, duda más? ¿Sí? se me estaba cortando el internet y no lo escuché bien. ¿Para qué se dividía el n mayor entre el área? No, es su definición. N mayor es el número de granos por pulgada cuadrada a una ampliación de 100 veces. Entonces, en el ejercicio que hicimos de 50 milímetros por 80 milímetros, ¿tendríamos que dividir entre eso? Claro, porque en el fondo lo que contamos era en este ejercicio, que hicimos, nos decían que la micrografía tenía unas dimensiones y no tenía exactamente una pulgada cuadrada. Si hubiera tenido una pulgada cuadrada, ya directamente lo que contábamos era n, ¿verdad? Y solamente había que corregir por la ampliación. Pero nunca va a darse, siempre las fotografías van a tener unas dimensiones. A veces son redonditas y normalmente son rectangulares las fotografías que sacamos, ¿no? Y por ese motivo hay que cubicar y dividir, ¿no?, la cantidad de granos que están dentro de esa micrografía por el área que tiene la fotografía en pulgadas cuadradas. Reitero, la definición de n mayor es cantidad de granos por pulgada cuadrada
a una ampliación de 100 veces. Bueno, ¿alguna duda más? Muchachos, muchas gracias y hasta mañana. Gracias, Inge, que lo vea bien. Está bien. Hasta luego, Inge.